Pero no solo esquilma los derechos de los trabajadores y trabajadoras en los centros de trabajo, sino que además hipoteca y les roba su futuro a ellos y al conjunto de sus familias, por cuanto está en disposición de imponer unas condiciones laborales absolutamente cainitas y absolutamente inasumibles en términos y parámetros democráticos. Quiere conseguir por esa vía, por la vía de la negociación directa entre empresa y trabajador, sin lo que ellos llaman intermediarios, que no son sino los sindicatos, lo que no ha conseguido en la negociación colectiva. Todo lo que tiene que ver con los sueldos, con los salarios y lo que tenga que ver con la duración de la jornada, con el aumento de la jornada laboral en los horarios. No existe, por tanto, equilibrio alguno en dicha negociación propuesta por Adegi. En esa negociación, si no hay equilibrio, lo único que hay es imposición. Y eso es lo que desde Euskal Herria Bildu queremos denunciar con absoluta claridad. Lo que disfrazan en forma de negociación es la imposición del lo tomas o lo dejas por parte de la clase empresarial, que en este caso es la que está siendo verdaderamente protegida por el poder político, en detrimento del conjunto de la ciudadanía o de la mayoría de la ciudadanía, que son los trabajadores y trabajadoras. Sitúa a los trabajadores y a las trabajadoras a los pies de los caballos de las voluntades y deseos de los empresarios para seguir acumulando riqueza y para seguir aumentando sus márgenes de beneficio en detrimento de las condiciones salariales y laborales de los y las trabajadoras.